El primer paper es de Rogelio, Leticia y Paula. Aquí ya estamos completicos. El siguiente, precisamente, es el de Etelvina Stephanie y el tercero es el de Caroline. Entonces, creo que estamos listos. Entonces, no, bienvenidos y muchos éxitos a los presentadores. El primero que tenemos, entonces, es Prospect Theory in the Financial Decision Making Process, an Empirical Study of two Argentine Universities, que está a cargo de Rogelio, son los presentadores. Rogelio, de la Universidad Veracruzana de México, aunque estás en Cuenca, colocas, no, está Luis, No, perdón. no. Luis, sí, aquí. Muy bien. Leticia, pues que fue precisamente, son parte de los organizadores, mis bonitos recuerdos de Córdoba. Entonces, desde la Universidad Católica de Córdoba y Nacional de Córdoba, Argentina, y María Paula Rojo, también de la Universidad Católica de Córdoba y la Universidad Nacional de Córdoba en Argentina. Entonces, adelante, ya saben que tenemos 20 minutos. Mi propuesta es que al final dejemos los comentarios, no sé qué opinan, para que yo creo que puede ser más eficiente que cada autor presente su trabajo, los autores presenten su trabajo y al final tengamos los comentarios del respectivo comentarista y las preguntas pues que nos hagan los asistentes. Muchas gracias, Lina. Un placer compartir este panel con el resto de los expositores. Caroline, un gusto. Etelvina, mucho gusto. Y bueno, ¿y qué decirles de este trabajo que logramos hacer un poco por iniciativa de Rogelio, que ya hacía un año anterior que nos venía tocando así la puerta a María Paula y a mí para decir, che, y en Córdoba, y nosotros, producto de la pandemia, no le contestábamos el teléfono, no le decíamos nada, hasta que en el año 2021 decidimos atenderle el teléfono a Rogelio y generamos este paper que estamos muy contentos de haberlo logrado y que genera una continuidad de su investigación respecto a lo que venía trabajando de esta teoría, digamos, respecto a la toma de decisiones por parte de las personas. Es un tema muy interesante, está bajo nuestra temática de un proyecto de investigación que llevamos en la Universidad Nacional de Córdoba junto con María Paula, donde hablamos de las cuestiones comportamentales, ¿no? O sea, cómo es que evaluamos estas cuestiones de la psicología o de las decisiones financieras en mercados donde hay que tomar decisiones en virtud de riesgo y de un montón de variables que se juntan y que hay que decidir. Si uno compra, si no compra, si invierte, si está dispuesto a perder, si no está dispuesto a perder. Entonces, bueno, agradecerle en primer lugar a Rogelio por su insistencia. Ha sido un placer trabajar con él y bueno, y hemos producido este pequeño paper que esperamos poder publicarlo en alguna revista y que se siga investigando sobre esta temática. La exposición va a tener como un esquema que tiene que ver con la escritura, obviamente, del trabajo, donde yo voy a presentar en una primera parte un poco cuál fue el objetivo, cuál fue, digamos, la motivación de generar esta investigación. Voy a hacer algunas referencias respecto al marco teórico. Luego le voy a pasar a Paula la palabra para que ella cuente cómo se formó la muestra de este trabajo y luego le vamos a dar la palabra a Rogelio para que explique cuál fue los resultados obtenidos y un poco cuáles fueron las conclusiones en función a lo que los números o la estadística en sí mismo nos ha revelado. Entonces, bueno, el propósito de esta investigación en realidad es un poco aplicar esta teoría o el uso de la Prospect Theory, donde lo que queremos medir es en un contexto argentino algunas particularidades de cómo son los procesos de tomas de decisión
Y este estudio lo hemos aplicado en 2 universidades de acá de Córdoba, una pública y una privada, donde las encuestas se realizaron en carreras de ciencias económicas o que tenía que ver ligado a las ciencias económicas, ya sea de grado o de posgrado. Hemos armado una muestra que nos costó un poco, siempre a veces armar muestras es difícil, en este periodo donde las clases son virtuales, donde uno tiene poco contacto con los alumnos. Bueno, fue un trabajo un poco arduo, pero hemos logrado datos y esos datos los hemos capitalizado en algún resultado. Esta investigación ya Rogelio la viene aplicando años anteriores y tomó experiencia de otras universidades, lo hizo en México, lo hizo en Brasil, lo hizo en Colombia, y esto ha aportado algunos resultados. Entonces, el objetivo es ver si los resultados tienen que ver un poco o responden a cuestiones culturales, a cuestiones socioeconómicas o alguna particularidad de la universidad en estos países en donde él ya viene realizando el estudio año tras año. Entonces, el objetivo general es eso, ¿no? Es determinar un poco, viendo estos participantes que hemos logrado encuestar, cuál es la conducta que han tenido en la toma de decisión respecto a si esta toma de decisión responde más a una teoría clásica económica de racionalidad o tiene algunos indicios de irracionalidad de acuerdo a lo que presenta esta teoría que hemos planteado. Y así el objetivo particular se dividió básicamente como en 5 preguntas, ¿no? Ver o determinar si estos efectos o estos conceptos de, digamos, de certeza, de reflexión o de aislamiento se presentan en estas decisiones individuales que han respondido con las encuestas. Después, ver si estadísticamente existió alguna diferencia entre las respuestas que hemos recibido de los distintos programas académicos, ver si hubo diferencia significativa entre los diferentes semestres, ya que hemos encuestado gente que estaba haciendo, cursando materias en un semestre o en el otro. Y después también, como tenemos 2 universidades donde de sus características son distintas, ver si existe diferencia entre los distintos programas de la universidad que responde a la Universidad Nacional o a la Universidad Católica de Córdoba, que es donde hemos tomado la muestra. Y por último hemos metido un dato que es siempre interesante analizar, ver si estas decisiones son distintas dependiendo del género. Vieron que por ahí dicen las mujeres son más arriesgadas, las mujeres son menos arriesgadas, o cómo es el perfil en función a las cuestiones de género. Eso básicamente fue lo que queremos trabajar, hemos trabajado una parte y nos queda todavía algunas cosas de la investigación para seguir trabajando en ello. ¿Cuáles fueron un poco los antecedentes, digamos, en cuanto a bibliografía o nuestro marco teórico, ¿no? Y así, bueno, esto empezó casi en los mediados del 70, donde digamos, los estudios empiezan a observar algunas investigaciones respecto a cuestiones que tienen que ver con la percepción, ¿no? Con la percepción del riesgo, y ver un poco esto de que hay diferentes teorías y conceptos que todas están ligadas a las finanzas comportamentales y a la percepción de un riesgo individual, ¿no? Y entonces así es como que hay diferentes teorías, y una de ellas es esta que es la Prospect Theory, que es la que nosotros quisimos aplicar acá respecto a esta manera de actuar con la percepción. Después también seguimos un autor que es como muy nombrado, que es Kahneman, donde él básicamente en su teoría testea en diferentes grupos de personas esto de las ganancias y las pérdidas y esto del apetito del riesgo, poniéndole énfasis en su investigación
y para estos autores también tener estos efectos, que es el de la certeza, el de la reflexión y del aislamiento, que es como inconsistente con teorías económicas clásicas, ¿no? Entonces, este autor empieza a estudiar y averiguar esto de cómo es el proceso de la toma de decisiones bajo condiciones de riesgo, ¿no? Que obviamente es como contraria a una cuestión totalmente racional, digamos, o que uno dice, bueno, vamos a basarnos bajo un supuesto de que la persona es totalmente adversa al riesgo, ¿no? Entonces, bueno, esto de que los mercados siempre proveen como información y que los mercados son eficientes y que todos los que actuamos en los mercados tomamos medidas racionales, se contradice un poco a lo que la teoría presenta, ¿no? Porque después vemos que hay muchos comportamientos o muchas, digamos, particularidades que tienen que ver con esto de las finanzas conductuales o con la economía, que ya, como menciona otro autor, tiene que ver con las decisiones psicológicas, los entornos de exceso de alegría o exceso de enojo o exceso de alguna cuestión que tiene que ver más con los sentimientos, ¿no? Entonces, bueno, Richard Thaler, ustedes lo reconocerán o se acordarán porque ganó el premio Nobel en el año 2017 y él muestra estas cuestiones del comportamiento y él habla en todo caso de algo más general, ¿no? Y habla de la economía que tiene que ver con la economía comportamental, no solamente las finanzas, ¿no? Y entonces, bueno, hay como una especie de definición, ¿no? Que es como mucho más abarcativa, que va desde la teoría misma hasta la Big Data, digamos, ¿no? Modelos estructurados, y que tiene que ver con cuestiones de la neurociencia. Entonces ustedes me dirán, che, ¿qué me pones ahí? Un dibujo que es más de anatomía que de finanzas, o sea, ¿por qué no ponemos una tablita de números y me pones un cerebro? Bueno, porque el nexo de estas cuestiones neurocientíficas que explican por qué las personas toman estas decisiones tienen que ver con una partecita de nuestro cerebro que es la encargada de animarnos a comprar o animarnos a vender o decirle alguna cosita mala o buena por teléfono a quien fue el que fue el responsable de nuestra operación de inversión, porque perdimos plata o porque ganamos dinero o porque asumimos algún riesgo que por ahí no es el que corresponde. Entonces, bueno, este fue un poco el marco teórico en donde venimos desarrollando la investigación que tiene que ver con las cuestiones de la neurociencia y los comportamientos en la toma de decisión, que es como opuesta a la cuestión de la economía o a los principios racionales, y vamos a ver un poco qué nos dio en este estudio que hemos podido desarrollar. Así que yo ahora le invito a Paula, si puede, que les cuente un poco cómo se tomó la muestra y cómo hemos hecho este trabajo de investigación en el campo, digamos, de buscar los datos. Gracias, Leticia. Bueno, buenas tardes para los que se han incorporado ahora. Como dijo Leticia al comienzo, en este marco de pandemia y que todavía año 2021 seguimos trabajando en lo virtual, por lo menos el primer semestre, donde se relevó la encuesta y se consiguieron los datos y demás, se tuvo que trabajar mucho con las áreas operativas de las dos universidades, y en particular con los profesores de las materias relacionadas con matemática y con finanzas. Para que ustedes contextualizan, quienes no conocen un poquito cómo está conformada, o digamos cuán grandes o cuán pequeñas son, cuán antiguas o cuán nuevas son estas universidades. Bueno, se trabajó con la Universidad Nacional de Córdoba, que todos deben conocer que tiene una
antigüedad de más de 400 años de historia, en donde es la primera de Argentina, una de las primeras de América Latina, y dentro de ella la Facultad de Ciencias Económicas es la que concentra los estudios relacionados justamente con la economía y con las finanzas. Y para que estén al tanto, actualmente cuenta con más de 15.000 estudiantes de pregrado, 600 de posgrado, más de 500 docentes e investigadores y más de 120 personal no docente, mientras que la Universidad Nacional Católica de Córdoba es más nueva, es una, digamos, también primera en Argentina, relacionada con la Compañía de Jesús, o dependiente de la Compañía de Jesús, y dentro de ella la Facultad de Ciencias Económicas y Administración también es más nueva, y actualmente cuenta con 950 estudiantes de pregrado, de los cuales el 63% corresponden a las carreras de administración, y el restante porcentaje, 36,90, corresponde a la licenciatura en economía, contador público. A diferencia de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional, esta última ofrece 2 carreras de pregrado, mientras que la Nacional ofrece 3, licenciatura en Administración, Contador Público y licenciatura en Economía. Y dentro de la Universidad Católica también tomamos y encuestamos a estudiantes del MBA y de 4 especialidades relacionadas con economía y con finanzas, y actualmente esta escuela de negocios cuenta con 250 estudiantes. ¿Cómo se trabajó? Se trabajó a través de un formulario de Google Form que estuvo disponible para ser contestado durante 2 meses. La encuesta fue contestada por 620 estudiantes, y antes de que Rogelio trabaje sobre los resultados, que es lo más jugoso de esta exposición, está bueno contextualizar un poco las características que tienen estos 620 estudiantes que correspondieron a la encuesta. Podemos destacar que el 75,20% de los estudiantes pertenecen a la Universidad Nacional, o sea, a la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional, versus el restante 24,8% a la Universidad Católica. Dentro de este 100%, el 56,66% que contestaron fueron mujeres, versus el 43,40% varones. También es importante para señalar las cuestiones relativas a género. En respecto del porcentaje de estudiantes de pregrado versus el de posgrado, el 83,90% corresponde a pregrado, dentro de los cuales pudimos dilucidar que el 53,9% corresponden a la carrera de contador público, el 20,5% a administración y solamente 9,5% a licenciatura en economía, porque son los menos los que terminan decidiéndose por esa carrera. Y el 15,8% restante, desde el 100%, corresponden a estudiantes de posgrado. El 55,20% de esas encuestas o de los encuestados están actualmente trabajando. Sin embargo, el 76,9% manifestaron trabajar en áreas diferentes a las relacionadas con matemáticas y con finanzas, y el 76,1% de esos estudiantes que contestaron las encuestas viven en la misma localidad o ciudad donde estudian, y manifestaron depender financieramente o económicamente de sus padres o parientes. Así que bueno, contextualizada la muestra, le doy la palabra a Rogelio para que nos cuente qué nos resultó este análisis. Muchas gracias, Paula. Pues sí, para irme un poquito concreto y aprovechar el tiempo, les explico básicamente un poco en la metodología las mismas hipótesis que íbamos a tratar de contrastar, y así vamos ganando tiempo. Básicamente, una primera hipótesis que queríamos contrastar precisamente era, pues, determinar si la gente, ¿verdad?, decidía a través de Prospect Theory o teoría de la utilidad esperada. Y eso básicamente lo identificamos tratando de ver si se dan los efectos de certeza
reflejo y aislamiento, ¿no? Entonces, por un lado, esto lo hacemos básicamente con una estadística descriptiva y construyendo una serie de indicadores, pues, propuestos para esta investigación. Después, la segunda hipótesis va en relación a ver si por los perfiles distintos que tienen las carreras estudiadas, ellos tal vez deciden distinto, y también eso lo probamos a través de una metodología, pues, de un test de independencia chi cuadrado. Después pasamos precisamente a la construcción de esos indicadores, como les decía, para tener un marcador global, por decirlo así, de cómo deciden ellos. Si quieren la siguiente, por favor, Leticia. En el siguiente, las primeras son las que les he explicado, y pasaríamos a las últimas o a las siguientes, que precisamente a partir de la 3 y la 6, y se les explico un poco entre la hipótesis y la metodología. Primero, pues, que bajo la perspectiva de la utilidad o del pensamiento racional, uno pensaría que conforme van avanzando de grado los estudiantes, pues se vuelven más racionales, deciden con más racionalidad, etcétera. Y bueno, en eso trata la tercera hipótesis precisamente, la cuarta hipótesis, y esto lo probamos con pues ya desde una perspectiva no paramétrica, con el test Kruskal-Wallis, que nos permitió hacer este contraste. Y después, precisamente, pensando en que a lo mejor, bueno, a lo mejor no se nota en cada semestre, pero sí los novatos, los intermedios y los seniors, digamos, de alguna manera, a lo mejor sí se va notando diferencia. También hicimos una segmentación en ese sentido por niveles de avance, que también se contrastó con Kruskal-Wallis. Por último, la parte de género, que también va con mucha relación en lo que es la Prospective Behavioral Finance, que trata de establecer perfiles más conservadores o agresivos, ¿no? De acuerdo a una naturaleza, pues, racional, pues desde la economía clásica. El perfil más agresivo habitualmente lo tienen los hombres, el género masculino, que las damas, y esto también lo vamos a tratar de contrastar con otro test también paramétrico, en este caso el Mann-Whitney, ¿no? Que no son estos dos grupos, y a partir de eso ver si hay también diferencia entre los hombres y las mujeres a la hora de decidir. Pasamos a la siguiente, por favor. Pasando ya a los resultados, ¿verdad? Esta es una tabla que precisamente todos los ítems del cuestionario se dividen en estos 3 efectos. Las primeras 8 preguntas miden el efecto certeza, y aquí de alguna manera ustedes pueden ver que cada opción de respuesta, cada alternativa, pues una se corresponde más a la prospect theory y una más a la teoría de la utilidad esperada. En este cuadro, que es bastante simplemente descriptivo, nos muestra precisamente dónde fueron contestando más los participantes. Como podemos darnos cuenta, espero que distingan un poco bien aquí en la transmisión, pero los mayores porcentajes de respuesta en básicamente todas las preguntas, excepto en la pregunta 6, fueron hacia prospective. Y por ahí alguna en una carrera específica que pues quedaron así como que casi igual. O sea que ya podemos decir que desde el efecto certeza ya casi vamos encontrando evidencia de que en efecto, sí, la gente, o bueno, los estudiantes de estas dos carreras, de estas dos universidades, de estas carreras, precisamente, se inclinaron más a decidir por prospectiva. Después de las últimas columnas tenemos precisamente los resultados del test chi cuadrado, en el cual pueden ver ustedes que pues en ningún caso podemos rechazar la hipótesis de igualdad. Por lo tanto, en nuestro caso, en nuestro contexto concreto, eso implica que no hay diferencia en las decisiones que toman en cada una de las preguntas de todo este efecto, si lo segmentamos por distintos programas. O sea, que todos deciden igual a pesar del perfil o de la universidad. Pasamos a la siguiente, por favor, Leticia. En estos cuadros tenemos ahora lo mismo, pero para los efectos de reflejo y aislamiento. El efecto de reflejo, que es precisamente cuando nos vamos al territorio de las pérdidas, pues, ¿qué creen? Lo mismo, ¿no? Otra vez, mayor porcentaje de las decisiones para prospect theory y pues el menor porcentaje para las de teoría de utilidad esperada. Igualmente, en el test chi cuadrado de independencia nos hace ver que no hay diferencia, por lo tanto tampoco hay diferencia significativa por los perfiles de los estudiantes. En el caso del efecto aislamiento, pues básicamente lo mismo, ¿verdad? Podemos decir, salvo por ahí alguna pregunta, ¿verdad? Que pues en concreto nos da resultados más hacia la utilidad esperada. Son 2 preguntas que habitualmente todos los estudios que hemos ido haciendo pues a lo largo y ancho, ahora sí ya casi podemos decir de Latinoamérica, ¿verdad? Gracias a la cooperación de todos los colegas por aquí, de Caroline, por ejemplo, el año pasado, con Brasil, etcétera, que estamos viendo pues que si en esas casi hay así, son preguntas medias raras que
desde el cuestionario original de Kahneman y Tversky daban ahí cierta, pues, no sé, no son fáciles de digerir, por decirlo de alguna manera, y más o menos son los resultados similares, pero en conclusión también, ¿no? Efecto aislamiento, o sea, también presencia de lo mismo, y en la mayoría de los casos. Eso nos hace llegar a esta construcción de este indicador, que para, por decirlo así, como la calificación, por decirlo de alguna manera, ¿no? En el caso de estos estudiantes ahorita de esta manera, que está aquí, están conjuntas. Después haré al final algunos comentarios ya sobre la separación de universidades. Pues nos da un 62-50%, que pues es un grado alto, ¿no? En el sentido de que, pues, estamos pensando que los estudiantes de ambas carreras deciden un 62-50% de ellos, más por prospect theory, mínimo hay que reflexionar sobre qué está pasando por allí o cómo estamos dando los programas o los contenidos, etcétera, ¿verdad? Si lo vemos por efectos, pues también vemos que son altos, ¿no? Básicamente, en este caso fueron muy, muy parejitos, curiosamente, ¿no? Si lo vemos por carrera, casi todos nos dan clavado igual, o sea que podemos ver que está muy pareja la educación ahí, o los esquemas como los educan en la de nacional y en la otra, pues casi lo mismo, nada más que uno le sale más barato y otro más caro, ¿eh? No, pero pasamos a la siguiente. A la siguiente, por favor. Estos son los resultados de cuando hacemos el contraste precisamente por semestres o por niveles de avance. Niveles de avance agrupamos básicamente pues los primeros 3 semestres, los del medio y los finales, ¿verdad? Por semestre igual podemos ver aquí en el resultado del Kruskal-Wallis que tampoco podemos rechazar la hipótesis de igualdad entre los grupos, entonces básicamente podemos decir que no hay diferencia, bajo un esquema paramétrico que va más de acuerdo precisamente a las características de la muestra y de los datos que teníamos, ¿no? Por lo mismo también, incluso agrupamos por niveles, o sea, no haciéndolo tan de cada año o cada semestre, pues lo mismo, no podemos rechazar esa hipótesis nula de igualdad, por lo tanto, no hay diferencia significativa en términos estadísticos de que conforme avanzan, pues decidan ya más hacia lo que teóricamente la teoría clásica nos dice que es ser más racional. Pasamos a la siguiente, por favor. Este también es lo mismo, Kruskal-Wallis, pero ahora dijimos, bueno, a ver, a lo mejor todos así juntos, así en pareja, a lo mejor no se nota, pero si lo hacemos ahora a ver por los perfiles, a lo mejor los economistas sí, o los de administración sí, o tal, los de contaduría igual, o los de posgrado, ¿no? A lo mejor ellos sí ya podemos ver. Pues curiosamente lo mismo, en el único solo caso, es en unos casos de la pregunta 6, una pregunta del efecto certeza, en el cual podríamos decir que sí, en efecto, hay cierta diferencia en el caso de economía. Pasamos a la siguiente. Como saben ustedes, el Kruskal-Wallis es un omnibus test, no nos dice de entrada cuál es la diferencia entre esos 10 semestres o 9 semestres que se contrastaban, y después aquí ya podemos ver que en esa pregunta específica, la pregunta 6, entre qué semestres sí hay cierta diferencia precisamente de sus decisiones, ¿no? Entonces parece que entre los de segundo, séptimo, cuarto y octavo, pero bueno, ya una pregunta de un efecto, ¿no? Claro, como aquí decimos en México, una golondrina no hace primavera, ¿no? O sea, como que esto, pues bueno, podríamos ser un caso ahí medio atípico quizá, pero pues no podíamos decir que realmente hay mucha diferencia por una sola pregunta, de un solo efecto, de una sola carrera, de todo esto, ¿verdad? Pasamos a la siguiente, por favor. Este es lo mismo, ¿verdad? Pero ahora con los grados de avance, como habíamos hecho también la segmentación, no por cada semestre, sino por los iniciales, intermedios y otra vez, si ya los agrupamos así, tampoco no podemos rechazar esta hipótesis, pues básicamente no hay diferencia tampoco en niveles, es decir, no se vuelven más racionales, por decirlo así, hago la aclaración bajo el esquema de la economía clásica, ¿verdad? Y luego de estos foros siempre salen, no, ya me estás diciendo que es racional, bueno, bajo el esquema de la racionalidad de la economía clásica. Y por último, el de género, que siempre nos da de veras unos resultados bien interesantes que pues, van más allá de lo financiero, creo yo. Primero que nada, en este caso, sí que en el efecto certeza, fíjense aquí, los argentinos y las argentinas, es decir, cuando estamos hablando del territorio de las ganancias, sí que hay diferencia de cómo deciden. Esto sí lo vemos clarísimo. Es decir, hay diferencia de cómo deciden los hombres y las mujeres en el efecto certeza. Es decir, cuando andamos en el terreno de las ganancias. Podemos decirlo, y aquí están los resultados pues, del test Mann-Whitney, que es un Kruskal-Wallis, como ustedes saben, pero nada más para particular de 2 grupos, ¿no? Y que está pues dando nuestros resultados, excepto en una, aquí es al revés, ¿no? En los demás efectos, pues no, definen en el terreno de las pérdidas teóricamente y en el de aislamiento,
deciden igual. Sin embargo, este mismo resultado nos permite a nosotros determinar esos perfiles. Es decir, la segunda columna, o bien podemos ver la tercera, es la misma interpretación pero inversa, nos dice la probabilidad de que, en el caso de la tercera, es decir, la que dice woman mayor que men, que las mujeres hayan optado por la alternativa, porque también en cada una de esas preguntas la podemos también tipificar o codificar de varias formas, hacia lo racional, hacia lo más de riesgo, en fin, ¿no? En este caso, para el test Mann-Whitney, se codifica de esa forma a poder identificar cuál de las dos opciones da mayor riesgo. Y eso precisamente a través del Mann-Whitney, pues desde una perspectiva no paramétrica, nos determina la probabilidad de que las mujeres tomen la decisión más arriesgada. En el terreno de las ganancias, solamente en una pregunta concreta, pero en el efecto de las pérdidas, fíjense, aquí sí que hubo en dos, o sea, es decir, en la mitad, que parece que sí toman decisiones más agresivas. Resultados similares tuvimos, por ejemplo, en Brasil y en algunas zonas de México del norte, fíjense. Entonces eso nos da curioso porque pareciera que, pues sí hay un perfil de mujer más agresiva en ciertas zonas, en cierta geografía, en cierta, y esto se puede traducir de alguna forma en, pues, interpretaciones, no sé, vaya, bueno, a ver, son interpretaciones que uno puede dar, ¿verdad? Son hipótesis muy cualitativas, pero pues si uno quiere pensar, por ejemplo, no sé, cuando en una relación quizá, ¿no? A lo mejor cuando el miedo de perder a la persona y eso, pues a lo mejor sí se ponen más bravas, dice uno aquí en México, ¿verdad? Por ejemplo, con un hijo, ¿no? El efecto de cuando una madre, ¿no? Una madre, un hijo, vaya, arriesga lo que haga falta por él, ¿no? O sea, con tal de... Entonces, bueno, tiene cierta coherencia. Entonces, ahora que estamos haciendo, pues con estos estudios, si quieres pasamos a la siguiente y por ahí voy concluyendo, sí que llegamos a este tipo de, pues de generalizaciones, que es la idea, ¿no? Es decir, la idea que tenemos con esta línea de investigación y con todos los colegas que ahorita hemos ido sumando de distintas universidades, distintos países, perfiles, geografía, pues que nos está permitiendo hacer ya generalizaciones, al menos en nuestro contexto latinoamericano, que apoyan bastante este tipo de perspectiva de la economía y de las finanzas. Por ejemplo, esto de las mujeres, les digo, es algo, bueno, que a mí siempre me llama la atención cuando tenemos este tipo de resultados, pero también llama mucho la atención que en todos lados, siempre así, cuando empezábamos con estas líneas, empezamos aquí en la universidad, ¿no? Con una facultad, después nos decían los primeros foros, bueno, no, pero bueno, a ver, es que así deciden estos, ¿no? Bueno, a ver, bueno, vamos a otras facultades. Bueno, es que sí, todos los del área de aquí. Bueno, todos de otras áreas. Nosotros terminamos haciendo nuestra universidad de todas las áreas, agropecuaria, biológica, artes, humanidades, etcétera, y es la idea con estos primeros avances que estamos haciendo pues con nuestros colegas de Argentina, con nuestra colega de Brasil, y esto de ir extendiendo estos avances que tuvimos a todas las demás áreas y a ver si sí van decidiendo igual, porque ¿qué creen? Lo que hemos encontrado, al menos nosotros en lo pasado, es eso, que todos deciden por Prospect Theory. Entonces mínimo uno se pone a pensar, oye, pues si estos estudiantes son futuros hacedores de políticas, futuros gestores o unidades, agentes económicos, van a tomar decisiones, y nosotros seguimos enseñando, no digo que no hay que hacer eso, al contrario, otras de nuestras líneas que tenemos, estamos súper en la otra parte, ¿no? En la teoría clásica, pero esta otra línea que tenemos de esta, creo que se complementan muy bien, y mínimo nos tienen que hacer pensar que, oye, ya estamos dando mucha evidencia en muchos lados, en muchos lugares de países, a lo mejor luego en cada país, en sus regiones, pues se puede ser distinto o nos puede ayudar a generalizar, y por ello, pues bueno, invitamos aquí, como siempre, a los demás colegas, Lina, ¿verdad? Teresita, allá en Chile, no lo hemos aplicado allá con ustedes, o sea, para poder ir siguiendo, extendiendo este tipo de estudios y pues de ahí poder construir pues ya esto, ¿no? Constructos más generalizados que apoyan hacia esto y a lo mejor nos hagan pensar en que, pues bueno, a lo mejor hay que replantear hasta desde nuestra área, las áreas de estudio, a lo mejor en varias carreras nada más vamos dando este tema un poquito tal, pero a lo mejor tenemos que ir enfocando todo para, pues, porque la gente no decide como les decimos que tienen que decidir, ¿no? Entonces, y aquí tenemos evidencia empírica de ello, entonces, pues antes que nada, muchas gracias por la colaboración, Leticia y María Paula, ha sido un placer como siempre trabajar con ustedes, igual con Caroline el año pasado, todos esos vínculos que se nos ha permitido hacer también este IPC, pues espero que a partir de ahora, pues no sé, alguien más apunte y digamos, ahora lo hacemos en otra de Argentina o en otra de Chile, eso, Teresita, ya está, ahí está, pues el siguiente año ya tenemos allá con
la Federico, ay, siempre se me olvida el apellido, ¿verdad? Pero con su universidad tan buena. Pues muy bien, pues muchísimas gracias. No sé si tengan aquí mis colegas algún otro comentario, pero por mi parte sería todo. Muy amable. Muy bien, muchas gracias Leticia, Paula y Rogelio por la presentación y muy interesante el trabajo. Recuerden que lo que haremos al final es el comentarista, que en este caso es Caroline, y los demás que se encuentran en este momento participando en la sesión, pues haremos las preguntas o demás comentarios. Por lo pronto, en los comentarios solo hay felicitaciones. Muy bien. Entonces, damos continuidad al trabajo de Telvina Stephanie Chávez. Bien. La presentación de Telvina es precisamente el trabajo Aversión al riesgo implícita en precios de bienes de consumo e inversiones de Argentina. Este trabajo está realizado por Telvina Stephanie Chávez de la Universidad Nacional del Sur de Argentina, Gabriela Pese de la Universidad Nacional del Sur también de Argentina y Gastón Milanesi de la misma universidad. Entonces, bienvenida Telvina y adelante con tu presentación y muchos éxitos. Bueno, muchas gracias. ¿Están viendo la presentación? Porque... Está correcto, Telvina. ¿Está correcto? ¿Me escuchan bien? Se te escucha bien, adelante. Bueno, como bien me hicieron la presentación, soy de la Universidad Nacional del Sur de Argentina y les voy a presentar este trabajo que hicimos junto a Gastón y a Gabriela sobre aversión al riesgo implícita en precios de bienes y consumo, de consumo e inversión de Argentina. Bien, siguiendo a estos autores con INE et al. De 2017, podemos decir que la conducta frente al riesgo afecta a las decisiones de inversión que toman los agentes de una economía y a la estructura y tipos de activos que demandan. En base a esto, nosotros hemos desarrollado trabajos anteriormente donde estimamos la aversión al riesgo implícita en activos de tipos financieros, específicamente acciones del índice Merval, tipo de cambio dólar-peso argentino y tasa de política monetaria. Pero en este caso queríamos ver qué pasaba con los activos que consumen y en los que invierten las personas en el marco de sus finanzas personales, como por ejemplo los inmuebles, los vehículos y el gasto en turismo. Siguiendo un estudio que realizó Corso en el marco del Banco Central de la República Argentina, durante los últimos 70 años vemos que la economía argentina ha sido expuesta de forma sistemática a contextos de alta volatilidad económica, macroeconómica y financiera, y esto ha llevado a que se desarrolle un sesgo a demandar inmuebles de manera que se preserve el valor real de la riqueza de los agentes. O sea, como estos activos presentan rendimientos relativamente elevados y estables, independientes de la situación económica, los agentes tienden a reservar valor mediante ellos. Y también este autor lo que menciona es que a medida que aumenta la aversión al riesgo en los individuos, siguen demandando este tipo de activos debido a este mismo motivo. Otro activo dentro de las finanzas personales de los agentes son los vehículos. Bien, dentro de los bienes muebles no financieros, los vehículos en Argentina también son utilizados como medio de reserva de valor. Ustedes saben que acá hay una elevada inflación permanente hace un par de años. Entonces, más allá de que sabemos que son activos que generan un gasto, en Argentina se da este fenómeno de que los usan de reserva de valor. ¿Bien? Y en nuestro país existe una relación de 3,15 habitantes por vehículo. Luego, dentro de lo que es el consumo en las finanzas personales, podemos mencionar los gastos en turismo. En este sentido, este gasto conlleva un compromiso necesariamente por parte de la gente, no solo de dinero, sino también de tiempo. Y como dato podemos mencionar que en 2019, 2,5 millones de argentinos viajaron al exterior, dentro de los cuales el 65% lo hicieron con motivos vacacionales. Bien, entonces tenemos tres tipos de bienes de inversión y de consumo.
donde la gente toma una decisión inmediata, es decir, hace algún tipo de razonamiento para inclinarse por efectuar el gasto o realizar la inversión. Tenemos bienes durables por un lado, con diferente vida útil, inmuebles de largo plazo y automóviles de mediano plazo, y por otro lado, un gasto o un bien de consumo como es el gasto en turismo, que es de corto plazo. Bueno, en base a lo que les comentaba anteriormente, nos planteamos las siguientes preguntas de investigación. Primero, ¿cuál es el grado de aversión al riesgo implícito de los agentes económicos argentinos en sus decisiones de inversión y de consumo? Y segundo, si se observan diferencias en la aversión al riesgo implícita de acuerdo al tipo de bienes bajo análisis. En este sentido, el objetivo del trabajo específicamente es determinar el grado de aversión al riesgo implícito en el valor de diferentes bienes de consumo e inversión argentina vinculados a las finanzas personales. Para esto lo que vamos a utilizar es los precios de mercado de estos activos, dos funciones de utilidad diferentes y el concepto de equivalente de certeza. Bien, dentro de lo que es el marco conceptual de este trabajo, en primer lugar comenzamos desarrollando un poco lo que es la teoría clásica, la teoría de la utilidad esperada, para desarrollar los tres perfiles frente al riesgo que se puede tener: adversión al riesgo, neutralidad ante el riesgo o preferencia por el riesgo. No me voy a detener mucho en esta teoría, pero está desarrollada más a fondo en el paper. Y por otro lado tenemos las dos funciones de utilidad que vamos a estar utilizando. La primera es la función de utilidad con aversión al riesgo relativa constante, que sería esta de acá. No tengo punto. Esta de acá, donde el único parámetro que se utiliza es el coeficiente de aversión al riesgo, que es este gamma de acá. Después, W sería la riqueza, y UW es la utilidad que arroja esa riqueza. Esta es la función que más se usa en la literatura en relación a la aversión al riesgo, en todo lo que es estimaciones empíricas y demás. Luego, la segunda función de utilidad es la función de tres parámetros flexible, donde además del parámetro gamma, que sería la aversión al riesgo, tenemos kappa y epsilon, que son dos parámetros que nos permiten que esta función sea más flexible que la anterior, pero la diferencia con la anterior es que esta no está muy estudiada en la literatura. No hay muchas estimaciones empíricas ni de sus parámetros ni de sus resultados en cuanto a la aversión al riesgo. Bien, además de esto, hicimos una revisión sistemática de la literatura para ver qué podíamos encontrar de la temática de aversión al riesgo sobre bienes de este tipo. Y lo que encontramos es que la mayoría de los trabajos se enfoca más que nada en inmuebles, considerando tanto bienes raíces como viviendas, y todo recae en la categoría de activos de inversión. Después encontramos trabajos que emplean activos de consumo, tales como la compra de bienes usados, bienes duraderos, garantías sobre esos bienes, y también datos macroeconómicos sobre consumo de hogares. Podemos ver que en los trabajos que miden asociaciones entre variables, se encuentra que el grado de aversión al riesgo tiene un efecto positivo sobre el precio de los inmuebles, también que gran parte de los estudios emplean datos secundarios, y finalmente en lo que es la estimación numérica no encontramos demasiado, solamente estos dos trabajos que están citados allí. Uno que encuentra valores entre 0,034 y 0,077 y estima la aversión al riesgo utilizando precios de viviendas, y el del 2002 que arriba un grado de aversión al riesgo entre 0,50 y 1,40 y emplea datos de consumo. Bien, dentro de los datos que utilizamos, la periodicidad es desde enero de 2016 hasta diciembre del 2019. Para los inmuebles tomamos el costo de construcción del metro cuadrado mensual en pesos de la revista Obras y Protagonistas, que es una revista local que publica mensualmente este valor. Para los vehículos tomamos valores mensuales en pesos argentinos, informados por la Dirección Nacional del Registro de la Propiedad del Automotor, y elegimos los modelos más vendidos de cada segmento. Ahora lo vamos a ver.
En tercer lugar, para el gasto en vacaciones, utilizamos datos trimestrales de turismo emisivo registrados por el INDEC, que es el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos de nuestro país, que están expresados en dólares y son convertidos a pesos con el valor promedio trimestral informado por el Banco Central del dólar. Y finalmente, como proxy de la tasa de interés libre de riesgo argentina, utilizamos la tasa de descuento de las letras del Tesoro argentino. En el caso, hasta agosto de 2018 usamos LEVAX y luego LELIX, porque las LEVAX fueron discontinuadas. Bueno, acá vemos una tabla con todos los activos. Vemos que los inmuebles se diferencian en sus metros cuadrados y el tercero incluye viviendas en altura. Después los vehículos es el más vendido de la línea más económica, digamos, que es el Gold Trend, después el que le sigue el Toyota Corolla, y después dentro de las camionetas pickups, las Hilux. Y luego los gastos en turismo son a 3 destinos diferentes: Brasil, Estados Unidos y Canadá, y Europa. Bien, ¿cómo estimamos esta versión implícita en el precio de mercado de estos activos? Partimos de ese precio de mercado y lo proyectamos al periodo T+1, considerando 2 escenarios posibles. Un escenario A, en donde el precio del activo sube, y un escenario donde baja. Ahí vemos cómo se calcula para el siguiente periodo. Esa A que vemos ahí minúscula sería, se calcula como con los datos históricos del activo, cuál es el aumento promedio y se proyecta en base a eso al siguiente periodo. Y lo mismo con D. En el caso de D, para los 2 primeros activos, viendo la naturaleza de los datos, vimos que solamente subían o mantenían su valor. Entonces D va a ser, que mantenga su valor en el caso de que, de este escenario, en el caso de los 2 primeros activos, y para el tercer activo, que sería el de turismo, sí es que baja su valor. Bien. Luego, esas 2 proyecciones del precio en 2 escenarios se traen a valor actual de tiempo 1, actualizando con la tasa de interés libre de riesgo de Argentina. A continuación se calcula la utilidad en esos 2 escenarios. Primero se hace con la función de utilidad isoelástica para todos los activos, y luego se hace con la función de utilidad de los 3 parámetros flexibles para todos los activos. Una vez que tenemos esas 2 utilidades, hacemos el cálculo de la esperanza de la utilidad. Para eso usamos la ecuación de esperanza de la utilidad tradicional, digamos, y para cada activo calculamos la probabilidad de ocurrencia de cada escenario en base a sus datos históricos. El quinto paso es calcular el equivalente de certeza en base a ese valor de la esperanza de la utilidad que calculamos anteriormente. Fíjense que acá están las 2 funciones de utilidad, y en este caso el equivalente de certeza sería lo que era la riqueza en la primera ecuación. Volvemos un poquito. Fíjense, sería esta W de acá, la despejamos y nos da el equivalente de certeza, y donde estaba la utilidad ponemos la esperanza de la utilidad. Y de esa forma llegamos a ese valor del equivalente de certeza en los 2 escenarios. Una vez que tenemos, para todos los activos en cada mes, digamos, una vez que tenemos ese equivalente de certeza, lo que hacemos es iterar con la herramienta de Excel, para igualar el precio de mercado del activo en ese mes a su equivalente de certeza, modificando el valor de la aversión al riesgo. Entonces, buscamos ese valor de aversión al riesgo que haga que esos 2 valores se igualen. Y ahí se daría explícita la aversión al riesgo implícita. Bien, yendo a lo que son los resultados, yo acá les pongo un ejemplo para el inmueble 1 para que se entienda mejor el cálculo. Fíjense que tenemos la primera columna, las fechas, todos los meses, después la tasa de interés libre de riesgo, esto sería el coeficiente de aversión al riesgo bajo función de utilidad isolástica, el precio al contado de ese mes de ese activo, la proyección de los 2 escenarios, alcista y bajista, o
o que se mantiene en el caso de los primeros dos activos. Después el valor actual de esos dos escenarios son las siguientes dos columnas. Luego la utilidad de cada uno de esos escenarios y después se hace la esperanza de la utilidad de los dos escenarios con las probabilidades de ocurrencia. Y finalmente se calcula el equivalente de certeza, ¿bien? Y luego lo que se hace es iterar para que esta columna se iguale a esta columna modificando esta, que es la de aversión al riesgo. Entonces buscamos el valor que hace que se igualen estos dos. Bien. ¿Qué obtuvimos como resultado? Para la primera función de utilidad general y para los tres activos, obtuvimos valores de 0,50 con muy pocas variaciones, recién a partir del tercer decimal entre ellos. Y lo que vemos acá es los gráficos de la versión implícita de los inmuebles, ¿bien? De los tres inmuebles, y a la derecha vemos el gráfico del precio de los inmuebles. Lo que se observa es que a medida que aumenta el precio de los inmuebles, sobre todo en los últimos años, la aversión al riesgo implícita se mantiene relativamente constante, cercana a 0,50. Fíjense que estos valores del eje Y de la aversión varían recién a partir del tercer decimal, ¿bien? Se mantiene muy, muy cerquita. Lo mismo ocurre con el precio de los vehículos. A medida que aumenta el precio se mantiene la aversión al riesgo relativamente constante, en un nivel de aversión al riesgo moderada. Y finalmente los gastos de turismo y emisión ocurre exactamente lo mismo. Va aumentando el precio del activo, pero la aversión se mantiene en torno a 0,50. Para el caso de esta función de utilidad, existen parametrizaciones y existen diferenciaciones de cuándo es más elevado el valor de aversión al riesgo y cuándo es menos. En este caso cae en el segmento de aversión al riesgo moderada. Y acá está la tablita que resume todo. Para todos los activos, la aversión al riesgo promedio, fíjense que es casi igual, varía solamente en los últimos decimales. Y bueno, para la otra función, la función de tres parámetros flexibles, ahí sí encontramos diferencias. Fíjense que los valores son más elevados. El coeficiente para el caso de los inmuebles oscila entre 1,08 y 1,13, con un valor promedio de 1,10. Y si observamos los gráficos, a medida que aumenta el precio del inmueble, también lo hace la aversión al riesgo. Y sobre todo vemos que a partir del año 2018 comienza a tener comportamientos de un poco más elevado, de aversión un poco más elevada al riesgo. Esto coincide con periodos de gran incertidumbre y crisis económica de nuestro país, para darle una explicación a estos datos. Para el caso de los vehículos, vemos que sucede lo mismo. Miren qué marcada la diferencia acá a partir del año 2018, cómo aumenta la aversión al riesgo en estos activos. Y se encuentra en este caso entre 1,12 y 1,20 con un promedio de 1,13. Y finalmente, para el caso de los gastos de turismo, también vemos que es más elevada la aversión al riesgo entre 1,09 y 2,58. En este caso vemos la mayor dispersión entre estos datos, el mayor rango de aversión al riesgo. Y notamos un comportamiento inverso al que veníamos notando, que a partir del año 18, en los casos de los últimos dos destinos, la aversión al riesgo venía más elevada y comienza a decrecer. Y se iguala al otro destino turístico. Bien, acá vemos un resumen con los promedios para todos los activos, como veíamos en la otra función de utilidad. Fíjense que los valores son bastante más elevados que los que encontramos con la otra función. Acá les marcaba que los parámetros que utilizamos en este caso para kappa y epsilon fueron de 1,54 y 0,10. Basándonos en ese estudio que les estoy citando ahí de 2015, nosotros en el trabajo que hicimos sobre activos financieros, tomamos estos mismos parámetros y sensibilizamos también a los dos para ver cuál afecta más a la función de utilidad, y en este caso es epsilon.
Y bueno, como consideraciones finales, para responder a las preguntas que nos planteamos al principio, el grado de aversión al riesgo implícita que encontramos, asumiendo la función de utilidad isoelástica, ronda el valor de 0,50 y no hay diferencia entre los activos, es decir, están todos en ese mismo valor. Pero bajo la otra función de utilidad, vemos que esta aversión al riesgo implícita es más elevada, con un valor promedio de 1,62, observándose diferencias entre los activos. Notamos que entonces las estimaciones son sensibles al tipo de función de utilidad que vamos a utilizar, y a su vez dentro de la función de utilidad de 3 parámetros, vemos que la función también es sensible al valor de los parámetros. ¿Qué pasó en nuestro otro estudio con activos financieros? Obtuvimos mayores valores empleando la función de utilidad isoelástica y menores valores con la función de 3 parámetros flexibles. Bien, bueno, con este estudio esperamos contribuir a mejorar el conocimiento sobre la conducta económica de los argentinos, sobre todo en lo que respecta a sus finanzas personales, a las decisiones de inversión y consumo. Y también esperamos contribuir al uso de la función de 3 parámetros flexible, que está muy poco estudiada en la literatura, y hay muy pocas estimaciones empíricas. También nos gustaría motivar el uso de esta función en futuras investigaciones. Y bueno, como limitaciones, tenemos, bueno, el uso de estas 2 funciones de utilidad, por qué usamos estas y no otras, y la extensión de las series de tiempo que utilizamos, que son de solo 4 años. Por eso planteamos como futuras líneas profundizar la investigación con mayor cantidad de datos, diferentes tipos de activos y otras funciones de utilidad. Muchas gracias. Muy bien, Etelvina, muchas gracias por tu presentación. Vuelvo y repito, entonces al final de toda la sesión, pues haremos los comentarios y preguntas. Los comentaristas para este trabajo pues son Rogelio, Leticia y Paula. Pasaremos entonces a la última presentación, que es precisamente la de Caroline. Caroline, hoy mi portugués está como un poquito perdido, entonces haré la presentación en español bueno, según dice aquí la traducción, es fraude de estados financieros, marco conceptual bajo la perspectiva de la teoría de la integración organísmica. Igual enseguida, si dice algo mal en el título, por favor, lo corriges. Este trabajo, pues los autores son Caroline, de la Universidad Federal de Río Grande de Brasil, ¿no? Lo mismo que Daniela, bueno, también, y Beatriz, bueno, aquí sí me perdí un poquito. Tú enseguida, Caroline, por favor, me presentas a tus autores, que me fui un poquito con mi portugués el día de hoy. Caroline tiene un portuñol perfecto, así que le vamos a entender de 10. La hemos acostumbrado a hablar en español. Sí, no estoy consiguiendo compartir la pantalla. Caroline, tú estás, entonces, no sé si en la parte inferior hemos detectado que hay unos presentadores que están teniendo problemas, especialmente los que tienen Mac. No sé si tú tienes Mac. Caroline, ¿me lo querés compartir por WhatsApp y te lo paso yo? También, o me lo compartes o se lo compartes a Leticia y te ayudamos. Sí, porque al parecer sí ya está logrando compartirlo, porque ya aparece compartida su pantalla, pero no se visualiza la imagen. Ah, ya, sí. Quizá a lo mejor, Caroline, tienes que compartir todo tu escritorio, porque a lo mejor está agarrando una ventana en concreto donde no está tu presentación, porque ya estaba, de hecho, ahí tu pantalla compartida, nada más que no se veía como en gris. Quizás si le das ahí en compartir y le das la primera opción, la de que dice Entire Screen.
porque creo que sí ya estabas compartiendo, nada más que como que se había ido quizá alguna ventana que no, pues bueno, que no tenías nada. Y si no, también igual, pues nos lo manda alguien y con gusto. Aquí lo hacemos de DJ, quien sea. Muy Ahí bien, va, ahí va. Caroline. Ahí está. Listo. Ahora activa tu audio que estás en Estás mute. silenciada. A ver, yo miro si... Está justo junto a la camarita en abajo, Caroline, el de micrófono. Porque nosotros no lo podemos hacer, ¿verdad? O sea, nadie está habilitado así No, como una especie yo de... A ver, traté con de mute. activarle, pero Con- no deja, no. O sea, da la opción de quitarle el mute, pero no pasa nada, ¿no? Al lado de una pantallita tenés como un micrófono, Caroline. Fíjate si lo tocas. Sí, parece que tocó le y da no clic, pero no deshabilita. se lo quita. Y si probás salir y volver a entrar. Sí, porque Caroline, tú ahorita estabas con audio activo Sí. y se te escuchaba. O en el Y chat al quizás parecer nos al diga, compartir se le fue el audio. O creo sea, que o nos va a decir algo compartía, aquí. Sí, están diciéndole Caroline. que salga y regrese. Te esperamos, Caroline. Anda y vuelve. Bueno, todos nos enseñamos a estas pequeñas dificultades, se nos volvieron Hombre. del día a día cuando Sí. estábamos con las clases, los estudiantes, profe, Totalmente. no te escuchamos, no te Hombre, vemos. es que Bueno, pasa siempre, pasa a todos, o sea, a todos nos ha pasado sí. de todo, vaya, Paula ahora con su gatito, gatita Ah, por el aquí, gatito también. dándole paseo. Perdón. Yo estaba en las mismas, Paula, me causó gracia porque tenía a mi gata aquí, y yo era con la manito aquí bajándola y ella Yo me tengo un pasaba oso, y- pero lo dejé amarrado aquí afuera porque siempre yo era- Perdón, pido mil No, disculpas. yo estaba en las mismas y yo ahí tan lindo con gatitos. Pero bueno, es parte de la vida cotidiana. Sí, tal cual. Yo me vine a la universidad, estoy ahora en la universidad porque en mi casa mi perrita y mi gatito no me dejan tranquila. No, Empiezan a querer jugar y entonces O son las no puedo. mascotas, o son los niños, Sí. o son los pido mil vecinos. disculpas. O bueno, Sí, o aquí en sí, yo Colombia creo que- hacemos la broma porque pasan los que venden las frutas y que las verduras, entonces si no son los de las frutas y las verduras vendiendo el aguacate, Sí. entonces bueno, se nos Pero volvió bueno. parte del día a día ya. Totalmente. Bueno, yo Estás vivo en un barrio de Elvira, O la estudiantes. música, ¿no? Uno piensa que uno está en una fiesta, Ahí está, o en un lugar, pero Caroline. realmente no es eso. Hola. Has vuelto. ahí está, perfecto. Eso, Caroline. ¿Me escuchan ahora? Yo Perfecto. apertaba y nada, no conseguía activar el micrófono. No sé qué pasó. No, te escuchas muy bien, Caroline. Vamos a ver si logras compartir Ok. tu presentación. Acá está lloviendo. Entonces, Ahí está, se ve perfecto, ¿eh? sí. Y se oye bien. Muy bien, Caroline. Estás lista. Deja aquí. ¿Así? ¿Me escuchan? Se te escucha perfecto y se ve muy bien. Adelante. Perfecto. Entonces, el título de mi trabajo es Fraude e as Demonstrações Contábeis, Framework Conceitual sobre a Ótica da Teoria da Integração Organísmica. Eu escrevi esse paper junto com a doutora Daniela Dincal Marrone. Ela
é do Instituto de Psicologia da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, e junto também com a professora Cléia Beatriz Macanhã, minha orientadora no programa de pós-graduação em contabilidade na Universidade Federal do Rio dos Sinos. Entonces, vou tentar falar portunhol, pero no sé si vou conseguir ler em português e falar em espanhol. Pero mi tema es entonces relativo a fraude, as demonstrações contábeis, os relatos financeiros. E como sabem, este problema, né, da fraude nos relatos financeiros é um dos tipos de fraude mais caros para as empresas. Esse é um dado da Associação dos Examinadores de Fraude Certificados. É um dado que vem ano a ano se repetindo em seus relatos. E, além disso, é uma das preocupações da organização da OCDE, Organização do Desenvolvimento, Desarrollo Econômico, para a Cooperação do Desenvolvimento Econômico, e que, ao editar seus princípios de governança corporativa, busca deter este comportamento oportuno, desonesto e viabilizar as boas práticas de governança nas sociedades, especialmente nas empresas que cotizam suas ações em la bolsa. Sabemos que a fraude é uma questão que põe em xeque a garantia de los direitos dos inversionistas e compromete o tratamento equitativo, igualitário entre todos os acionistas, especialmente entre os minoritários e os majoritários, no caso brasileiro, onde nosso maior problema de, digamos, agência ocorre entre os majoritários e os minoritários, porque compromete o princípio da transparência. Bem, vocês discutiram bastante bajo o pressuposto da teoria clássica, digamos, a utilidade esperada e o pressuposto da racionalidade. Então, a maior parte das teorias que são utilizadas como lente para estudar a fraude são originárias, têm sua origem em la teoria da utilidade esperada e la racionalidade. E o que eu propongo hoje com este paper é buscar uma vertente muito distinta de las teorias econômicas. Eu empecé a estudar a teoria da integração organísmica, que é uma teoria que nasceu em la psicologia. É uma teoria derivada da Self-Determination Theory, SDT, e trata da motivação. Por la SDT, a motivação pode ser intrínseca, subjetiva de lo ser, ou extrínseca. Lo que motiva as ações estão fora, estão externas a el ser. Ou seja, provavelmente alguns seres humanos são motivados por acontecimentos que ocorrem em seu alrededor, em seu ambiente, environment de trabalho ou o que seja. Então, a mini teoria da SDT, denominada Teoria da Integração Organísmica, explica a motivação através de um contínuo que vai de um extremo a outro, a motivação até o outro extremo, onde estaria a motivação intrínseca, aquela motivação que o ser humano sente sem necessidade de nenhuma motivação externa. Ou seja, lo hago algo porque creo que é assim, porque me dá
satisfação intrínseca ou prazer intrínseco sem necessitar de nenhuma outra motivação externa. Ou seja, não necessito de recompensas ou de punições ou de outros motivos que estão externos a mim. Lo hago porque creo que é o melhor. Então, este contínuo entre a completa motivação e a motivação intrínseca, temos 4 estágios que se chama de motivação externa, introjetada, identificada e integrada, onde a externa é mais perto de a motivação e a integrada é a fase que é mais próxima da motivação intrínseca. Então, esse trabalho eu lo hice mediante uma revisão sistemática de literatura, confrontando os princípios da TIO, da Teoria da Integração Organísmica, com o que os papers empíricos sobre fraude comentam que as circunstâncias que estão involucradas em um ambiente onde ocorre a fraude nas demonstrações contábeis. Então, para desenvolver esta revisão sistemática de literatura, planteei 4 research questions. A primeira, como se caracteriza a pesquisa científica sobre os relacionamentos entre fraude contábil e as motivações em termos de paradigmas, teorias, métodos, principais journals e autores. Segundo, o que a literatura recente sobre fraude contábil informa sobre as motivações individuais ou coletivas para o cometimento deste ato oportuno, de oportunismo, que é a fraude contábil. Como, em que medida o contínuo da motivação proposto pela teoria da integração organísmica pode explicar as motivações para o cometimento da fraude contábil. E, por último, quais são os direcionamentos para futuras pesquisas. Então, o objetivo central desta investigação é identificar as principais características do campo de estudo e elaborar um framework conceitual sobre as motivações para cometer fraude contábil à luz dessa teoria que nasceu na psicologia. Então, a teoria da integração organísmica demonstra que é um contínuo, como já havia comentado com vocês, e a próxima figura irá aclarar um pouco mais acerca desses conceitos do contínuo da motivação. Pero os autores ressaltam que para que esse contínuo funcione de maneira funcional, saudável, é necessário que as necessidades básicas dos seres humanos sejam satisfeitas, sejam atendidas. Do contrário, o controle extrínseco pode estar associado a uma série de resultados negativos, onde aqui está os atos de fraudes contábeis e outras atitudes disfuncionais que estejam contrárias a lo que as regras de uma boa convivência social exigem. Então, essa é a figura da teoria. Em preto, temos a completa motivação do ser humano, onde as pessoas não se sentem motivadas a fazer nada. Mas, em rojo, temos uma motivação causada externamente, onde o indivíduo se motiva a fazer algo simplesmente porque necessita atingir compliance. Não importa se a regra que ele precisa cumprir está de acordo com seus valores, com suas crenças ou não. Ele busca compliance solamente para evitar penalidades ou para obter algum ganho, alguma recompensa. Solamente isto. Mas adelante temos a regulação introjetada, onde sim, também é externa ao ser, pero um pouco mais interna, porque as atitudes são motivadas
por algo que vai atingir seu ego. Por exemplo, cumpro uma regra porque se não cumprir e vou a ser penalizado por isso, vou me sentir mal perante meus colegas, vou sentir vergonha, vou sentir meu ego atingido. Então, é algo que me motiva externo, mas que toca dentro de meu ser. É um pouco mais internalizado do que lá simplesmente cumprir regras por não ser penalizado ou ganhar uma recompensa. Há um sentimento involucrado. Por exemplo, algo que atinge o ego. Mas adelante a persona é motivada porque está cumprindo uma obrigação, que seja em seu trabalho, pero la cumple porque também a regra é acoplada a seus valores, a suas crenças. E quanto mais se sente adequada com os valores e com as razões para cumprir a regra, mais se sente autonomia, tem mais aderência a los valores, por exemplo, de quando estamos trabalhando em alguma empresa e os valores da empresa são os mesmos que nossos valores. Trabalho em equipe, por exemplo. Se na empresa incentiva que as pessoas trabalhem em equipe e eu creio que se trabalhar em equipe é melhor, estou motivada externamente por os valores da empresa, pero esses valores são os mesmos que os meus. Então, abaixo essa teoria, as pessoas estão em consonância entre seus valores e os valores da empresa. Então, a motivação, mientras esteja externa, a mim também ressona internamente. E na parte mais extrema do espectro da motivação, existe a motivação intrínseca. Não há nada externamente a mim que me motive a ser algo porque creio que é melhor, porque me dá prazer, porque é valoroso para mim por si só. Não há nada externamente que me motive a ser isto. Bueno, o conteúdo da motivação é muito fácil de entender quando estamos exemplificando com coisas buenas. Fazer exercícios físicos, estudar, trabalhar em la empresa. Agora, nós estamos também planteando a hipótese de que esse contínuo também funciona quando a pessoa está tentando fazer coisas malas, como a fraude nas demonstrações contábeis. Fíjense que desde que as necessidades básicas do indivíduo não sejam atendidas, a probabilidade de que os comportamentos sejam disfuncionais e antissociais aumentam. Então, as necessidades básicas são autonomia, competência e relacionamento. Quando essas necessidades básicas de qualquer indivíduo não são atendidas, o risco de atitudes, comportamentos disfuncionais aumentam muito e a fraude às demonstrações contábeis é a circunstância que eu estou propondo estudar bajo a lente teórica desta teoria. Então, a autonomia é o contrário do controle. A orientação da autonomia é caracterizada por ver o comportamento de alguém como livremente escolhido, enquanto a orientação de controle é caracterizada por vermos as ações como controladas por contingências externas, como recompensas e punições. A competência é a orientação que involucra sentimentos de domínio, obtenção dos resultados desejados e sucesso em desafios e tarefas. E relacionamento involucra a habilidade para desenvolver relacionamentos significativos e conexões com outras pessoas. Traz a sensação de pertencimento a seu meio. Então, quando os indivíduos parecem ter sua autonomia limitada, eles não se sentem energizados por suas inclinações e motivações.
Em vez disso, eles se sentem mais mecânicos do que sencientes, experimentando na forma de desumanização. Devido a este sentimento de desumanização, eles não se sentem responsáveis por ações imorais, aumentando a probabilidade de comportamentos violentos ou inadequados, como já havia dito antes. Então, bajo os flujos de pesquisas, bajo a teoria da integração organísmica, transitam por estudos que se apoiam em la autonomia, necessidades essenciais, autoestima, entre outros, e também a desumanização e agressão e tendências cooperativas versus oportunistas. E acá estão mais próximos do que estou tentando estudar, que é a fraude. Minhas pesquisas anteriores sobre fraudes estão também divididas em basicamente 4 fluxos de pesquisa. Há autores que sugerem que existem red flags que estão bajo a organização. Problemas de governança corporativa, problemas de cultura organizacional, falhas em los controles internos, los sistemas contábeis. Todo esto são riscos, são red flags que fazem com que o risco de fraude aumente. E outro fluxo de pesquisa se debruça sobre as características personais de los ejecutivos e que, dependendo de suas características personais, o risco também aumenta. Outros pesquisadores informam que as pressões características do mercado de capitais, como analistas, a competição, etc., são pressões que também fazem com que aumente o risco da fraude. E alguns pesquisadores comentam que a rede de contactos personais também é um determinante para que a fraude ocorra, porque, afinal de contas, ninguém é capaz de cometer uma fraude, as demonstrações contábeis, sozinho. É necessário que se tenha uma rede, pessoas que sejam capazes de também burlar as regras. Então, aqui está um pouquinho de como que busquei os artículos para compor esta revisão sistemática de literatura. Utilizei 4 bases de dados, as palavras-chave, motivação e accounting fraud, e fui aplicando critérios de exclusão e inclusão, basicamente excluindo os duplicados, aqueles que não são artículos, porque vêm muitos documentos como chapter books ou proceeding papers, todo isso foi excluído da amostra. Também apliquei um critério de qualificação, porque solamente considerei journals com H-index superior a 20. E incluí outros trabalhos por sua representação frente às referências dos autores da amostra. E com esse universo de 25 artículos, eu fui classificando as características presentes nos estudos em las 4 regulações de motivação que apresentei a vocês anteriormente. Então, alguns estudiosos afirmam que a remuneração basada em desempenho aumenta o risco de fraude. É uma regulação externa, porque recuerdem-se que a regulação externa existe quando o ser humano hace coisas bajo a promessa de recompensa ou
é motivado a hacer algo bajo a promessa de recompensa ou medo da punição. Então, essas pessoas que se sentem que precisam de dinheiro e se sentem que merecem isto de maneira não autorizada, porque atendem a todas as expectativas da empresa, porque trabalham muito, porque essas pessoas buscam externamente a si, como digo, racionalizar seu comportamento, mesmo que tenham consciência que não é um comportamento ético. Pero a busca por la racionalização vem de fora, do externo. Ou racionalizam também dizendo, outros também fazem isso em esta empresa, ou se fizer, estou ajudando minha empresa. Fazem também por medo de retaliação, ou por medo da perda de emprego. Isso é algo muito comum, principalmente nos contadores, que acabaram cedendo ao pedido de seus executivos, de los consejos, para que apresentassem demonstrações contábeis inverídicas, como os casos da Enro, WorldCom e tantos outros. Muitos referem que o ambiente de trabalho muito desagradável, cruel, foi o gatilho. Esse ambiente de trabalho cruel e desagradável tem um nome na literatura que é um ambiente instrumental. Um ambiente de trabalho instrumental, fíjense que é um ambiente de trabalho cruel, muito competitivo, desagradável. Isso é importante também para que motive as pessoas a cometer algum ato imoral, antiético, como fraude às demonstrações contábeis. Por outro lado, a regulação introjetada tem a ver com o ego. Então, muitos autores referem que as pessoas tinham medo ou queriam melhorar sua autoimagem, medo de perder prestígio, um esgotamento do ego, preocupação de reputação. Então, muitos autores de estudantes de la fraude de demonstrações contábeis referem esse esgotamento do ego, as frustrações, medo de manchar sua autoimagem, como justificativa para cometer a fraude. A regulação identificada é quando os valores da empresa são acoplados aos valores do ser. E se as necessidades básicas não são atendidas, por exemplo, aumenta o risco de que as pessoas acabam acoplando esses valores de instinto de juego, a assunção de altos riscos, a ganância da pessoa quando está acoplada a um ambiente que visa sempre mais lucro, não importa os valores de los outros stakeholders. Todo isso está também muito claro na literatura, que o ser humano acaba acostumbrando-se com negócios são negócios. Sei que é errado, pero para negócios há justificativas para que eu possa enganar, possa perpetrar a fraude nas demonstrações. E o último estágio é a regulação integrada, e aqui as características muito disfuncionais, quando as pessoas têm traços de la tríade negra. La tríade negra é narcisismo, psicopatia e maquiavelismo. Em português, não sei como se habla em espanhol. Pero é um estágio muito disfuncional. E essas características estão presentes em muitos dos executivos, dos CEOs que perpetram fraude às demonstrações contábeis. Por todo exposto, os fluxos das pesquisas se dividem em las características pessoais, psicológicas dos fraudadores,
as características organizacionais e também por fatores externos à organização. Então, bajo essa literatura, planteei 3 hipóteses, sendo a primeira, indivíduos com regulações internas disfuncionais são mais motivados a cometer fraude contábil, aqueles que são psicopatas, mais características psicopatas, apresentam mais características psicopatas, narcisistas e maquiavélicas. E essas orientações disfuncionais internas, elas são moderadas pelo gênero, porque as mulheres são menos propensas a cometer fraude que os homens, segundo a literatura. Indivíduos mais orientados a regulações externas, aqueles que hacen as coisas buscando recompensas ou medo de las punições, são mais propensos a cometer fraudes apenas quando a empresa opera em um crime instrumental, aquele que los hablé muito cruel, muito competitivo. Então, se diria que a segunda hipótese, o crime instrumental é moderador da relação entre a propensão de cometer fraudes e as orientações externas de los indivíduos. E, por último, motivações advindas dos fatores que são externos às organizações, as empresas que estão mais expostas às análises externas são mais propensas à fraude contábil quando operam num crime instrumental. Aqui, vejam que o clima organizacional é muito importante para que os indivíduos possam, para que o instinto de cometer fraude seja aumentado ou não. Então, o framework teórico conceitual que propongo é que as motivações, pelo contínuo de las motivações da teoria da integração organísmica, quanto mais disfuncional é o ambiente, maior é a propensão de cometer fraude contábil. Em azul estão as características externas. As pessoas têm dificuldades particulares, necessitam de dinheiro, ou medo de perder o emprego, ou feedback, receio de receber punições por não atender às metas. Mas vejam que, nesse caso, se o ambiente não é um ambiente desagradável, competitivo e funcional, é menos provável que essas pessoas cometam a fraude. E à medida que as disfunções vão sendo internalizadas no eu, o risco de fraude contábil aumenta. E aumenta ainda mais, é moderado, por quão mais desagradável e cruel for o ambiente de trabalho. Então, para finalizar, o artigo objetivou identificar as principais características do campo do estudo, elaborar um framework conceitual sobre as motivações para cometer fraude à luz da teoria da integração organísmica, principalmente porque essa teoria explica os processos motivacionais que são negligenciados pelas teorias tradicionais, como as do triângulo da fraude e a teoria de agência, que são as mais utilizadas para explicar esse tipo de atitude, de comportamento. E como pesquisas futuras, proponho principalmente operacionalizar o framework conceitual, não consegui operacionalizar, apenas teoricamente trazer essas hipóteses, quem sabe no futuro a proposta é operacionalizar essas hipóteses e talvez utilizar a teoria da integração organísmica como a lente teórica que mais vai contribuir para as explicações dos comportamentos de fraude e assim nos ajudar a diminuir a incidência de fraudes e demonstrações contábeis que é tão prejudicial ao mercado de capitais. Imagino que não só no Brasil, mas em toda a América Latina e até no mundo. É isso. Muito obrigada. Não sei se me entenderam, mas eu cansei de falar meu portunhol, já comecei a falar português. Sí, totalmente. Entiendo todo, Caroline. Claro que sí. Entonces, felicitaciones, Caroline. Un excelente trabajo. Entonces, bueno, son las 6:05. No sé si quieran hacer algunos comentarios o si deseen
compartir los comentarios a los autores, depende del tiempo del cual ustedes dispongan. Estamos en casa varios, entonces tal vez tengamos el tiempo por si alguien quiere hacer su discusión directamente o hacer algunos comentarios y el resto, o sea, si tiene alguien algún comentario respecto al trabajo del otro, creo yo que quiera como aclarar aquí de una vez, creo que se podría hacer a la luz del tiempo que tenemos. De lo contrario, pues supongo que cada uno hizo su documento y se lo puede compartir vía correo al otro. Y dentro de los asistentes, no sé si alguien tenga alguna pregunta o comentario que quiera dejar en el chat. En el caso de Caroline, la comentarista es Etelvina, ¿no? Pero ahí Caroline quiere seguir hablando. Entonces, no sé. Pensei que como o trabalho de Rogelio, Letícia e Paula foi o primeiro, e eu sou comentarista, já puso mi... Hice uma apresentação curtita, muito curta. Não tenho solamente felicitações e fiquei muito contenta por comentar seu trabalho, porque estou também involucrada na pesquisa, não? Porque hicimos ano passado em Brasil. E o que preparé muy simplemente fue, bueno, nuestro trabajo que desarrollamos año pasado también necesita de una mejor, traer trabajos relacionados. Entonces, eu necessito fazer isso, devo isso a Rogelio, e no intuito de já trazer umas sugerências de bibliografia para vocês. A Web of Science nos mostra que a importância acadêmica do tema, porque nos últimos anos as publicações acerca da prospect theory têm aumentado muito. Então, claramente é um tema muito importante academicamente hablando, pero en Brasil quería compartir con ustedes algo sui generis que ocurrió para mostrarles la importancia práctica y también saber o que piensan al respecto. Por ejemplo, desde el inicio de la pandemia, los investimentos en la Bolsa de Valores de Brasil, la B3, aumentaron mucho. Sobretudo investidores entre 25 e 39 anos. A participação das mulheres aumentou um pouco, pero a maioria dos investidores continuam sendo homens do sexo masculino, portanto. E o primeiro investimento cai de R$1.000 para R$200. É o mais baixo de toda a história. E vejam no gráfico, em 2017, nós teníamos 800 milhões de CPFs, de pessoas físicas, de investidores na bolsa, e isto aumentou para 3,8 milhões de contas pessoas físicas em 2021. É o maior aumento de investimento de pessoas físicas na bolsa de valores em toda a história da bolsa. Então, o que de um lado é muito bueno, né, a procura das pessoas físicas por investimentos, pero por outro lado, a Comissão de Valores Mobiliários está muito preocupada, porque os golpes, esse é meu assunto, notaram que este é meu assunto, os golpes também aumentam muito. Porque aí é que eles perguntam como, e espero que, tenho esperança que os desenvolvimentos da teoria, da prospect theory, auxiliem as políticas públicas para orientar esses investidores. Creio a importância do trabalho de vocês é uma importante prática, sobretudo para os brasileiros, porque se sabemos como funciona a cabeça das pessoas, dos investidores, e que não são racionais, necessitamos desenvolver métricas para educação financeira, entendendo como pensam. Esse é meu ponto de vista, mas o que queria perguntar a vocês é exatamente isso. Como vocês entendem
que la Prospect Theory, los desarrollos, los desenvolvimentos de la Prospect Theory pode ajudar na prática, sobretudo nesta realidade brasileira. Não sei se me entenderam. Sí, 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 muy bien. No sé aquí, Lina, cómo gustas que hagamos la dinámica. ¿Vamos respondiendo a los comentarios o esperamos los comentarios generales? No, yo creo, Rogelio, que la idea es que ya esta pregunta que es inmediata, pues se la hagas a Caroline y más bien si se genera una discusión posterior alrededor de ella, pues eso sí lo hagamos perfecto. Por fuera, como para que al menos alcancemos a responder una pregunta por trabajo, si les parece. Me parece perfecto. Sí. Entonces, si me permiten, aquí mi gran cuestión. Creo que seguía, perdón. Sugerencias de bibliografía. Entonces, yo paro por aquí. Esta es mi gran pregunta para usted. Muchas gracias, Caroline. No, y bueno, creo que es pregunta para todos, precisamente porque como tú bien lo has dicho, bueno, tenemos este pues, proyecto que cada vez se van sumando más latitudes, más colegas, más amigos, más amigas, ¿no? Que esto nos ha permitido también ir uniéndonos. Y bueno, en primer lugar, me da mucho gusto que ya está retomando otra vez el pendiente, para que ya, o sea, que a partir de eso ya me motiva mucho para que podamos, pues también cerrar ese paper, ¿verdad?, que quedó pendiente. Y como lo habíamos comentado, incluso con Leticia, el cual a lo mejor, pues, se puede ver de un paper ya conjunto con todo esto, agarrando varias, universidades. Yo creo que hay material para hacer muchas cosas, no hay que ver los enfoques, etcétera, y eso está muy bien. Y bueno, de hecho, sí, ¿no? A ver, aunque Prospect Theory se oye algo como muy todavía, bueno, más bien como algo ya muy viejo, por decirlo así, que estamos hablando de los 70s, ¿no? Cualquier así purista también del behavioral finance y de todo esto, pues puede decir, bueno, a ver, es que ya la Prospect Theory, pues que me estás contando, si ya mucha evolución de la misma Prospect Theory, el condicional, en fin, hay alrededor de eso mucho, que es la parte que tenemos que ir también desarrollando en este tipo de papers, pues, para que pues cada uno traiga alguna de las aportaciones estratégicamente hablando ya como autor, ¿no? Y buscando publicaciones, pero definitivamente de ahí es lo que hace grande estos papers y estas teorías. Por algo estos señores, es el, como ustedes lo saben, es el original, vamos, el de Kahneman, el del 79, o sea, es el artículo más citado en todos los papers del área económico, de los YELs, es el más citado en econométrica y el más citado de todos, o sea, no hay otro más, ¿no? O sea, claro, nuestro estudio está basado mucho en ese cuestionario seminal, precisamente por la naturaleza que nosotros nos ubicamos desde esta perspectiva empírica de este tipo de alternativas, es decir, la Prospect Theory revela, o sea, se crea a partir de que esas respuestas están revelando precisamente esto que comentabas, ¿no? Oye, a ver, la gente, en efecto, presenta estos tres efectos que pues ellos en su conjunto le llamaron la Prospect Theory, ¿verdad? Y dice, bueno, pues entonces, claro, a ver, si ya lo sabemos entonces desde los 70s, porque claro, se fijan, es que nosotros estamos en evidencia empírica, es que ya tenemos entre las 600 de aquí y las 600 de allá, las 1000 y tal, tenemos evidencia empírica que lo que hicieron ellos se quedaron nada, ellos lo empezaron como a 100 soldaditos israelitas, o sea, ya me contarán, o sea, y a partir de eso, o sea, ya hay mucha evidencia de que realmente la gente sí que decide de esa forma, ¿no? Entonces, pues sí, es que tenemos que, como bien lo mencionas, ¿no? Yo creo que esto es no digo que a lo mejor la Prospect Theory original, tal cual, y sin todas las adecuaciones que ha habido al respecto, y eso, pues, ¿cuál es el mejor? Pues miren, tendremos que ver. Pero lo que sí es que hay evidencia de que la gente decide más de esa forma que de la otra. Entonces, mínimo, nuestra cancha, cancha pues donde podemos nosotros a lo mejor ejercer un poquito, es, oye, pues es que a los estudiantes tenemos que formarlos de alguna manera porque realmente estamos viendo que no deciden como les estamos diciendo que teóricamente el agente económico decide. O sea, lo están demostrando, entonces, o sea, mínimo tenemos que como que replantear hasta los contenidos, ¿no? Y evidentemente eso, pues todo lo que comentaba hace un momento, ¿no? Tiene pues impacto directo en que todos se vuelven agentes económicos, que desde el más carácter individual, como tú lo dices, bueno, como inversionista, ya bursátil, persona física, pues ya va a tomar decisiones de una manera que a lo mejor no las toma realmente como debería ser. Hasta el que nos vayamos, que se vuelve presidente del gobierno, ¿no? Que toma decisiones públicas, ¿no? Ministros de finanzas, tal, o todos los equipos. Y dices, oye, pues, ¿cómo deciden ellos, no?
Esas serían líneas interesantes que ustedes ahí también, y lo dejo abierto para que esas extensiones que podamos hacer de manera conjunta, pues aparte de lo académico, lo podamos llevar, por ejemplo, pues no sé, áreas, por ejemplo, tú, Eva, que estás, Leticia, perdón, no te dije Eva, siempre digo, qué sé yo, por ejemplo, pues al sector financiero, vamos a aplicar esto, pues a cuates del sector financiero, ¿no? O a gente del gobierno, de distintos ministerios, ¿no? A lo mejor los del Ministerio de Economía, si vamos desde el que te recibe el papel para un trámite hasta el ministro, hasta más arriba, les aplicamos esto y casi les digo ex ante, por lo que hemos visto, van a decidir prospectively, no teoría. Entonces, claro, oye, ojo, ¿no? Ahí como que sí nos puede dar luces de cómo enfocar pues todo, desde la formación hasta, pues no sé, los programas públicos, en fin, ¿no? Hombre, tenemos mucha cancha, yo creo, para hacer cosas, entonces qué bueno que ya por fin le entraron, qué bueno que convencí ya por fin a las colegas argentinas. Caroline, desde el año pasado ya estamos en esto y me da muchísimo gusto que ya he retomado, y muchas gracias por tus comentarios y qué bueno que ya estás retomando para ver si ya lo sacamos, no sé qué te gusta, de aquí a que termine el mes. Es cierto, broma, muchas gracias. Gracias a usted. Muy bien, gracias Rogelio. Bueno, respecto al trabajo de Telvina, precisamente, pues ustedes son los comentaristas. Sí, bueno, no sé mira, si gustan y si tienen tiempo, Telvina, mira, yo independientemente, me pasas tu mail, si eres tan amable ahorita aquí por el chat, o como gustes, o yo te paso el mío y me escribes, o etcétera, y te mando pues el documento que hice, y aparte sobre tu documento, el paper que nos pasaron, pues yo te fui haciendo ahí ciertas notas y eso, y yo creo que ahí ya puedes ver todo el detalle. ¿Tienes alguna duda? Me lo dices con todo gusto, y bueno, ahí está. Pero algunas cositas generales, nada más, ya que estamos, bueno, así como lo general, bueno, de entrada felicitarte. Lo hice los comentarios todo desde una óptica como de mi rol, que luego juego muchas veces de árbitro de revistas de este tipo. Y bueno, todos los comentarios, tanto de cosas de mejorar como cosas que de ahí les puedes sacar muchísimo jugo para explotarlo más, es en el sentido que van todos esos ya en detalle. Pero en general muy bien, ¿no? Me pareció muy bien el trabajo. Igual tiene mejoras que ahí te voy marcando ahí en algunas cositas que, bueno, ya lo vamos con detalle después si tuvieras dudas. Pero sobre todo, hay dos cosas que quisiera nada más tocar ahorita. Uno, por ejemplo, toda esta parte de la metodología que utilizamos se me hace muy importante, muy relevante. Entiendo por la lectura que daban que es una propuesta propia, que desde la otra, pues los financieros también lo hicieron. Entonces creo que por ahí es una muy buena aportación que hay que echarle más bombo, ¿saben? O sea, desde el paper hay que poner, porque a mí me pareció muy buena, me pareció muy bien explicada, muy relevante y muy acorde a lo que quieren hacer, o sea, me pareció muy bien. Y pues bueno, los resultados también son muy interesantes. Ahí te hago algunos comentarios sobre los resultados, que a lo mejor hay cosas que también pueden resaltarse o ideas de reflexionar sobre lo que está aconteciendo o lo que revelan, ¿no? Sobre todo por los tipos de bienes. Me llamó mucho la atención, por ejemplo, este avance, ¿no? En la versión de riesgo, y bueno, y ese cambio también en el aumento incluso de precios y de demanda hacia la parte de lo de viajes, ¿no? A partir del 2018 comparado con lo inmobiliario o esto, y no sé si a lo mejor por allí puedan ustedes rascarle más y ver tal, porque a lo mejor o es un efecto de que ya los argentinos de plano a partir de ahí dijeron, miren, ya, como decimos aquí en México, ya, miren, perdido ya lo que aparezca, pues voy a disfrutar y que la vida es corta, no importa, o bien a lo mejor también ya se ve un efecto fuerte de todo el tema de estas generaciones millennial, y ahora centennial, bueno, quizá más millennial porque también no traen mucho poder adquisitivo los centennial, pero que a lo mejor ya se está viendo mucho el efecto por allí, ¿no? Entonces hay líneas que pudieran dar para reflexionar sobre sus resultados. Y ya por último, ¿no? Así en general, te digo, todo lo demás detalle ya lo ves tú con calma, y cualquier duda me lo dices. Dale, muchas gracias por resaltar el trabajo. Un último, que es el que ya nada más, entiendo que yo creo que te ubicaron aquí en este track, de alguna manera, por la versión de tal, pero más bien su postura de ustedes no es del lado de Behavioral Finance, Behavioral Economics, sino más del otro, ¿no? Si es así, está muy bien, tampoco tiene que ser de este. O si querían dárselo por el de Behavioral Finance, Behavioral Economics, a lo mejor esa es otra parte que hay que medio, porque no se nota mucho en
O sea, si tú ves ese paper tal cual está, Claro. no lo quitarías como para esta área, ¿no? Está muy Parte bien. de la, sí, parte de la teoría normativa, digamos, del Sí, ¿no? Como que desarrollo del estamos equivalente de viendo, certeza. perfecto. A lo mejor aquí es donde más encajaba, quizá, ¿no? Pero si era, Por la aversión al riesgo, tal vez. yo creo que sí, ¿no? Pero si no es su Por intención que vaya hacia esto, pues bueno, tampoco se la tienen que dar. Pero si sí era, ahí por ahí hay que como que Igual por darle el marco de esta investigación es mi tesis doctoral, donde por un lado, bueno, está este desarrollo con este tipo de bienes, y después, bueno, hicimos el otro trabajo que les comentaba con activos financieros, y también hicimos un experimento, un pseudo experimento con cuestionarios, para ver también el grado de aversión del estilo de Kahneman-Tversky. Pero O sea, por ese lado está encuadrado. No, pero muy bien, muy Está bien. relacionado, pero no. Sí, ya está bien. Por eso era el comentario. Digo, si quería que fuera hacia esto, como que no se nota en el paso así del paper, ¿no? Muy normativo. No tiene por qué serlo. Vamos, está muy bien en el área donde está, ¿no? Mira, ahí te puse mi email y si quieres me escribes o me lo pasas o lo que sea y ya te mando estos documentos, ¿vale? Dale. Está acá casi por lo opuesto, digamos. Exacto. No por Y lo no sé aquí si mis correccionado. colegas tengan algún comentario más también. Pero por mi parte sería todo. No, gracias. Si logramos entender el inversor argentino, te diré que hemos hecho una gran apuesta. Gracias, me había bloqueado el micrófono, no me quería abrir. Bueno, Bueno, de lo contrario, pues creo que lo más conveniente es que Paula y Leticia le envíen en caso tal los comentarios vía mail. Y no sé, Telvina, si tengas algún comentario para Caroline o si también desees enviarle vía mail pues lo que hayas comentado frente a su documento. Sí, hice una presentación, pero bueno, si tengo que hacer una pregunta, le preguntaría si tuvieron, o sea, vi que en los resultados la presión fiscal no saltó, digamos, en la revisión sistemática. Si ustedes piensan que la presión fiscal en nuestros países también fomenta este tipo de fraudes contables. Cuando dices la presión fiscal, ¿es por acaso Los impuestos. evasión fiscal? La tasa impositiva sería la cantidad de impuestos que se aplican sobre las actividades económicas. Entendi. Bien. Quanto maior a taxa fiscal, maior. Se a taxa fiscal é um determinante para a fraude das demonstrações contábeis, eu saberia dizer-te agora, porque os determinantes que estão nesta revisão de literatura são mais situacionais. Mas no contexto de quais são os determinantes para maximizar o lucro para os investidores. Um lucro que não existe. Muitas vezes, as demonstrações contábeis das empresas cotadas no Brasil são efetuadas para majorar o lucro. Mas esse risco que você está falando é um risco que está presente nas empresas familiares não cotizadas, porque o interesse em diminuir o lucro ou maquiar o lucro para pagar menos imposto também acontece, e muito, pero não tanto as empresas que cotizam na bolsa, porque as empresas que cotizam na bolsa, o risco é melhorar o lucro e não minorar o lucro para pagar menos impostos. Não sei se te respondi, mas temos duas situações distintas. E nas empresas que cotizam, o risco de maquiar as demonstrações para melhorar o lucro é maior, é mais grande. Son efectos opuestos. Sí. Bien. No, solamente un pequeño comentario entonces de que por ahí estaría bueno, se sumaría definir silenciada. Me gustaría receber tus comentarios, Etelvina. Dale, ¿ahí me escuchan o no? Sí.
Bueno, te voy a mandar por mail entonces los comentarios. Solamente era uno de que por ahí se podría definir un poquito con ejemplos lo que dicen ustedes que es el fraude en este paper. Bueno, muy bien. Nada más. Entonces, así creo que si hay algún comentario adicional o si pues, los asistentes desean hacer algún comentario adicional, pues ya sería aparte. Mañana recuerden que igual hay otras sesiones de networking, entonces allí también tendremos la oportunidad de compartir y de hacer comentarios adicionales. Entonces, muchas gracias y felicitaciones a todos y recuerden que igual pues podemos ver las sesiones y la repetición de las otras en este espacio. Y es un gusto verlos a todos y bueno, y compartir. Felicitaciones y un aplauso para todos los presentadores del día de hoy. Nos veremos entonces mañana.